Muy bien, tome asiento. Tengo una palabra diferente hoy día, así que le voy a pedir a los profesores de la escuelita que se queden acá. Angelita, Bernardo, por favor. La pastora se va a hacer cargo de los niños ahora, porque aparte de que traigo una enseñanza de la palabra, quiero ordenar algunas cosas. Gracias, hijo. Quiero ordenar algunas cosas y quiero que me ponga muchísima atención a todo lo que voy a compartir. ¿Ok? Por favor. El domingo pasado vino Pastor Luis Francisco. Él es mi amigo, lo conozco ya varios años. Entregó una palabra de mucha edificación. Y al final ocurrió algo que pudo haber traído confusión. Y yo quiero aclarar esas cosas. Amén. Yo quiero aclarar esas cosas. Quiero traer luz para que no haya confusión. ¿Por qué? Porque cuando el pastor, en una pregunta que me hizo a mí, que no estaba planificada, sino que todo lo que ocurrió, él vino y yo le dije, tú ministra nomás, según el Señor te vaya guiando. Y entonces en un momento él me dijo, quiero que llame al equipo que trabaja con usted. Entonces yo llamé a varias personas. Llamé a David, llamé a Cala, llamé a Tomás, llamé a Enrique. Ellos fueron las personas que yo llamé. Entonces, después yo me enteré de que eso generó confusión. Una, porque a mí me pilló de improviso. O sea, no estaba planeado eso. A mí me pilló de improviso. Y resulta que hace un tiempo atrás yo empecé a orar al Señor y dije, Señor, ayúdame para poder ordenar las cosas en la casa, en la iglesia. Porque este no fue un año fácil. No ha sido. Todavía no termina. Yo desearía que terminara ya para empezar el 2020. Entonces yo dije, Señor, necesito que me des dirección, necesito que me ayudes, necesito que me guíes. Y entonces en respuesta a esa oración fue que el Señor habló a mi corazón acerca de que tenía que poner orden en algunas cosas. Y entonces ahí fue donde entró la confusión. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo haya llamado acá al frente a estas personas, a David, a Cala, a Enrique, a Tomás, creo que fueron esos, ¿cierto? Yo no me acuerdo muy bien más. No quiere decir que ellos son los líderes de la iglesia. ¿Ya? Quiero poner muy claro eso. No quiere decir eso. Sí, es otra cosa lo que... Pero como a mí me pilló de improviso el pastor y tenía que llamar al frente a alguien, y eran las personas que Dios me había puesto en el corazón para formar un equipo específico, entonces se generó una confusión. Sé que algunos hermanos se molestaron y yo quiero aclarar ese punto ahora. Amén. Así que bueno, ¿por qué tenemos la pizarra acá? Porque vamos a explicar algunas cositas. Entonces, esta es la iglesia Camino de Vida. Si no me entiende bien la letra, me disculpa ya, porque en caligrafía no me iba bien en el colegio. Entonces, aquí hay, primero, hay un pastor. Segundo, hay una pastora, que no es lo mismo. Y se lo voy a explicar de acuerdo a la palabra, ¿ok? Porque en la iglesia, la cabeza en la iglesia local es el pastor. La pastora es hombros, no es cabeza. Entonces quiero primero dejar establecido eso bien claro. Segundo, el Señor nos mostró que teníamos que hacer dos cosas diferentes. Un equipo organizacional, un equipo administrativo que va a estar a cargo de ver las cosas de tipo domésticas de la iglesia. Cuando hablo de tipo doméstico de la iglesia, significa, por ejemplo, tener un presupuesto, desarrollar un presupuesto de la iglesia. Es algo administrativo. Por ejemplo, pintar la iglesia. Por ejemplo, ver qué cosas se podrían necesitar para la escuela de niños, o qué implementos nuevos necesitamos para equipar una biblioteca, o qué equipamiento se necesita para la música, y cosas así, de orden administrativo, de orden doméstico, que no tienen que ver con las cosas espirituales. Me estoy dando a entender, ¿cierto? Estoy siendo claro con eso. Entonces, hay dos, este es un equipo entonces administrativo.
Diga conmigo, administrativo. Eso, muy bien, gracias. Administrativo, o sea, asuntos domésticos de organización. ¿Ok? Y aquí va a estar Tomás. ¿Qué más será? Cala, David, Enrique. Administrativo doméstico. Quiero que estas cosas queden bien claras para que no se preste para confusión de nada. Bueno, obviamente quien lidera ese equipo es el pastor. Y también está la pastora. Ahora usted me preguntará, ¿por qué estas personas y no otras? Porque resulta que en el devenir de la iglesia son personas que han estado ahí, in situ, en prácticamente casi todos los cultos y todas las actividades que se hagan están. Entonces, como están siempre, yo las puse ahí, en esa parte doméstica, porque sé que puedo contar con ellos para esas cosas. ¿Se entiende bien? Por esa razón. Ahora, aparte de este equipo de administración, va a haber un equipo ministerial. Que ese es otro equipo, que es de tipo espiritual. ¿Se entiende la diferencia, cierto? ¿Se entiende bien la diferencia? Este equipo no está sobre este equipo, ni este equipo está sobre este otro. Son equipos diferentes, son equipos distintos, que tienen funciones distintas. En ese equipo ministerial vamos a tener comunicaciones, que va a estar, ahí está, entra la parte del audio, ahí está, entra la parte de video, ahí está la parte de amplificación, etcétera. Ya tengo las personas más o menos que van a estar, no las voy a empezar a nombrar porque va a ser muy tedioso. Está también, va a estar el equipo del departamento de jóvenes que ya está funcionando y que vamos a hacer algunas modificaciones. Está también el equipo de los niños. Esto es la escuela sobrenatural. ¿Ok? ¿Qué más está acá? Está el equipo de ujieres, que son los hermanos que le dan la bienvenida a usted cuando usted entra a la iglesia. Equipo de ujieres, y que lo ordenan cuando hacemos el llamado, etcétera, etcétera. Va a haber un equipo de intercesión. Va a haber un equipo que se va a encargar de casas de paz, de todo lo que es el sistema computacional Redil. Los servidores de casas de paz ya están familiarizándose con el sistema. Y aparte, el ministerio de la alabanza. ¿Ya? Entonces, el equipo administrativo y el equipo ministerial. Ahora, el equipo administrativo me va a ayudar a mí con tareas de coordinación de tipo doméstico con cada uno de los demás departamentos de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, no es que ellos están arriba, no es que ellos son los ancianos de la iglesia, no es que ellos son los futuros pastores, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con asuntos de tipo administrativo de la iglesia, y que me van a ayudar con la coordinación con cada uno de estos otros departamentos de la iglesia. ¿Amén? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Ahora, dentro de eso también, acá también están los discipulados. Tenemos una escuela de discipulado, discipulado 1, 2, 3. Con eso también voy a incorporar nuevos maestros. Cada uno de estos equipos sigue liderado el 2020 por las personas que ya están puestas, pero vamos a incorporar también gente nueva para que les ayuden a ellos a liderar esto. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, eso es lo que quería clarificar para que no se preste para malos entendidos en la iglesia. ¿Ok? Así que eso es lo que quería primero comenzar con esto y lamentablemente aprovechar el tiempo del día domingo para hablar de estas cosas. Pero ya que ya hubieron personas que me empezaron a consultar, a preguntar, decidí que lo mejor sería
poner en claro estas cosas ahora mismo. Ahora quiero ir a la palabra del Señor y todos quédense acá porque quiero hablar acerca de esto porque es necesario afirmar algunas cosas. Y bueno, el Señor hoy día me levantó a las 6:30 de la mañana para darme esta palabra, porque yo tenía otra palabra para hoy. Entonces el Señor me despertó temprano y empecé a tomar apuntes y empezaron a venir las ideas. Así que quiero compartir esto con usted, así que no tengo los versículos ni siquiera para poder proyectarlos. Pero si usted tiene Biblia, como usted es un creyente que siempre anda con su Biblia, por lo menos en su celular supongo, ¿verdad? Busque por favor en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 16. No, déjela ahí nomás, porque hay más cosas que tengo que... Porque esto tiene relación con todo lo que... Hechos capítulo 20, verso 16 en adelante. Hechos capítulo 20, verso 16 en adelante. Dice así: y Pablo había decidido navegar sin hacer escala en Éfeso, para no perder tiempo en Asia, pues de serle posible se apresuraba a estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Diga conmigo, ancianos. Ancianos de la iglesia. Y cuando acudieron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo, desde el primer día que entré en Asia, me he comportado con vosotros todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y lágrimas, y con pruebas que me sobrevinieron por las manipulaciones de los judíos. Y como de nada que fuera útil me he retraído de anunciaros y enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y ahora mirad que yo, atado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que me ha de suceder allí, excepto que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me testifica solemnemente que me esperan cadenas y aflicciones. Pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús, para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios. Velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán varones que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Plata, ni oro, ni ropa de nadie codicié. Vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo sirvieron estas manos. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, pues él mismo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y habiendo dicho estas cosas, puesto de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban afectuosamente, dolidos especialmente por la palabra que había dicho, que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Incline su cabecita un minuto. Padre Celestial,
Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y quiero rogarte, Señor amado, que en esta mañana tu Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda enseñar, nos pueda corregir, nos pueda instruir de acuerdo a tu palabra. Señor, no permitas que ninguna palabra que se diga desde aquí pueda herir o pueda, Señor, ser malinterpretada por nadie, sino que queremos recibir tu consejo, Dios mío, tu enseñanza, lo que tú tienes para nosotros hoy. Padre, recibimos esta palabra con gozo y ruego, Señor, que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer, tu voluntad, tu palabra. Gracias, Padre, te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, hay un versículo que lo estaba leyendo ahora y saltó delante de mis ojos, que es el versículo 32. Dice: y ahora os encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia. No dice que la palabra edifica y da herencia, sino que dice que la palabra puede hacer esto. Hay una diferencia, ¿me está entendiendo, verdad? Que no es que la palabra, porque cuando la palabra de Dios es mal interpretada, cuando la palabra de Dios es tomada como un pretexto para justificar algo, puede hacer mucho daño. En cambio, una palabra que se toma en el contexto correcto, que es enseñada de forma correcta, puede ser de edificación. ¿Me está entendiendo? ¿Cierto que sí? Entonces, el apóstol Pablo, en esta porción de la Escritura, él se está despidiendo de un grupo de ancianos. Él se está despidiendo de un grupo de pastores. Los reúne para orar con ellos, para darles ciertas instrucciones. Y él empieza a contar un poco cómo ha sido el proceder de él juntamente con ellos. Les habla de las tribulaciones, de las pruebas, de todo lo que ha tenido que pasar. Les habla de la humildad, de las lágrimas, de las pruebas que vinieron, de las maquinaciones de los judíos, y les da un consejo: velad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores. La versión Reina Valera traduce, no traduce cuidadores, dice obispos. En el griego original, la palabra que se ha traducido para obispo es la palabra episcopos. Se ha traducido como obispos en Reina Valera, y la Biblia textual la traduce como el que cuida de los demás. Entonces, la labor de un pastor es cuidar de los demás, es darles alimento. Esa es mi labor principal como pastor, es poder exponerles la palabra de Dios, no lo que yo quiera exponer, sino que la palabra de Dios, clarificarla, traerla a su vida, traerla a su corazón, procurar que usted pueda entender lo que está escrito, para que podamos llegar a ser a la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces Pablo los reúne para darles instrucciones, para darles orden. Y lo que quiero compartir específicamente en este día con ustedes es cuál es el orden de Dios para la iglesia. Entonces, el Señor me ha estado hablando de que lo que tenemos que traer a la iglesia es traer el orden de Dios. No el orden que yo pueda querer, no el orden que algún hermano o hermana pueda querer, no la opinión ni siquiera de la mayoría o de una minoría o de grupos, sino que qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto al orden y con respecto a la autoridad, porque eso sí que es valedero para todos nosotros. ¿Me dice amén a eso? Entonces yo busqué en el diccionario la palabra orden y me encontré con una tremenda sorpresa, porque la palabra orden tiene, por lo menos en el diccionario que consulté, más de 14 acepciones en el diccionario. Más de 14. O sea, puede tener una misma palabra, puede tener muchos significados. Y quiero nombrarles algunas de esas acepciones que me parecieron las más atingentes al tema que quiero tratar hoy día acerca del orden de Dios para la iglesia. Número 1, orden significa manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio
o de sucederse los hechos en el tiempo. Escuche, según un determinado criterio o una determinada norma. Entonces es una manera de estar colocadas las cosas o las personas según el criterio de alguien. ¿Se entiende, verdad? La acepción número 4 dice: sacramento de las iglesias cristianas, orden, por el cual se promueve a uno a ser miembros a un determinado grado de ministerio sacerdotal, diaconato, presbiterato o episcopado. Sexta acepción de orden, dice: aquello que se manda obedecer, dar una orden, cumplir una orden. Y dentro de esa acepción de orden, que es aquello que se manda obedecer, dice orden ministerial. Y dice acá, disposición reglamentaria dictada por un ministro en el ámbito de sus competencias. Mire qué importante es esto, porque todo orden puede estar establecido en el ámbito de la competencia de una autoridad. Le voy a poner un ejemplo. Yo no puedo ir a meterme a la casa de la hermana Pía, por ejemplo, y decir: a ver, Pía, vamos a hacer las cosas aquí en tu casa. Los niños se van a levantar a esta hora, van a ir a tal colegio, vamos a almorzar a tal hora, No, a mí no me corresponde eso, porque está fuera de mi ámbito, de mis capacidades, de la influencia que yo puedo tener. O sea, está fuera del ámbito de mi competencia. No sé si usted me está entendiendo, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, inmiscuirme en el trabajo de Bernardito, por ejemplo, en el colegio o en la universidad donde él haga clases. No le puedo decir: mira, vamos a tomar esta clase y la vamos a enfocar de esta otra manera, porque me parece que no es lo correcto. Yo no puedo hacer eso, porque el profesor que fue investido con esa autoridad por el rector o por quien haya sido quien lo contrató es Bernardo, no soy yo. Yo no puedo ir al taller, por ejemplo, de José y decirle: José, mira, ¿sabes qué? Los tubos de escape, los arreglos que estás haciendo, no, parece que no están muy buenos. Mira, ¿qué pasa si lo hacemos de esta otra manera? Yo no tengo idea de mecánica. No puedo hacer eso. No puedo ir al negocio de Tomás y decirle: a ver, Tommy, mira, las ventas bajaron mucho en este año, vamos a hacer esta otra estrategia de marketing. No puedo ir a la consulta de Marcela y decirle: Marce, mira, ¿sabes qué? Creo que no debes atender así los pacientes, tienes que atenderlos de otra manera y no les vas a recetar más este medicamento porque leí en internet por ahí que este medicamento tiene complicaciones. No puedo hacer eso porque no está en el ámbito de mi competencia. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, todas las cosas tienen que ser ordenadas por una autoridad establecida que puede ordenar las cosas en el ámbito de competencia que le corresponde. La acepción número 13 de orden es en lo militar y dice formación de tropas. Y dentro de ese orden militar está, por ejemplo, el orden de batalla. El orden de batalla es el orden de las tropas o de una escuadra situadas del modo más favorable para poder hacer fuego contra el enemigo o para otros fines. O sea, un ejército, para que pueda funcionar, se tiene que ordenar de una manera adecuada. Yo no sé si ustedes, con todo esto lo que ha ocurrido, ¿verdad?, que se ha desbordado el desorden. Vi un video muy interesante acerca de cómo la policía alemana controla los piquetes de desorden en Alemania. No sé si alguno de ustedes lo pudo ver. Y resulta que se ponían en una formación casi romana, como legiones romanas. Se ponían así, mientras los otros tipos le tiraban piedras, le tiraban bombas embolotadas, de todo. Y se ponían en un orden específico. De repente aparecía por atrás una columna, todos muy formados, pero corriendo, y que atravesaba todo el batallón y formaba una media luna. Y en esa media luna quedaban atrapados, entre el batallón y entre la columna que salió, quedaban atrapados manifestantes. Los tomaban y se los llevaban preso y listo. Y era como una coreografía que se iba formando mientras iban atrapando a estos tipos. Muy diferente a lo que nosotros hemos visto todos estos días, ¿cierto? Que es una batalla campal con carabineros, con militares, con todo. Y yo decía: wow, Señor, qué tremendo es cuando las cosas funcionan en orden. En orden. Hay otro orden en lo militar, que es el orden de parada, que es la orden de un batallón, regimiento, etcétera, en que, colocada la tropa con mucho frente y poco fondo, están las banderas y los oficiales como unos 3 pasos adelantados hacia el frente. O sea, dentro de un batallón hay distintas posiciones.
dentro de un batallón, dentro de un regimiento, como sea que sea el nombre del destacamento militar, hay distintas posiciones y todos tienen que acatar voces de mando. Imagínense que no sé cuál será el orden correcto del escalafón militar, pero hay capitanes, hay mayores, hay generales, hay comandantes, etcétera, y cada uno tiene que responder al orden o al grado de el que es su superior, porque o si no, ¿qué es lo que ocurre? Si cada uno quiere mandarse como quiere, ¿qué es lo que pasa? Desorden, caos. Eso es lo que pasa. Caos y desorden reinan donde no hay un orden. Pero para que haya un orden tiene que haber autoridad, porque si no hay autoridad, cada uno hace lo que bien le parece. Entonces eso pasó en el pueblo de Israel. Dice que en esos tiempos de los jueces no había rey sobre Israel, y dice textual, cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, cada uno se mandaba solo. No había un orden porque no había autoridad. Entonces es necesario que una iglesia pueda funcionar en orden. Amén. Diga conmigo, orden. Ahora, el orden tiene su fundamento en dos cosas principales. Número uno, la autoridad. Número dos, la justicia. El orden tiene su fundamento en la autoridad. Número uno, ¿qué tipo de autoridad hay? Escuche, está la autoridad intrínseca y está la autoridad delegada. ¿Quién tiene la autoridad intrínseca? El único que tiene autoridad intrínseca es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor. Fíjese que la palabra autoridad viene de la palabra autor. O sea, yo tengo autoridad sobre aquello que yo soy el autor. ¿Se entiende, verdad? Por eso que la única autoridad intrínseca es Dios, porque de Él viene todo. El ser humano, todos nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y su semejanza. Y está la autoridad delegada. Y dentro de esas autoridades, por ejemplo, tenemos el padre de familia. O sea, cada padre de familia es el jefe de su hogar. Es el que tiene que llevar las riendas de todo. Amén. Es el hombre, es una gran responsabilidad para el sacerdote. El padre de familia. ¿Qué otra autoridad delegada hay? Los gobernantes. Hay autoridades del ejército, de los colegios, de las universidades, del trabajo. En el trabajo es el gerente general o su jefe directo, pero todo corresponde a una cadena de mando. ¿Me está entendiendo, cierto? Hay una cadena de mando. ¿Por qué? No quiere decir que unos estén por sobre los otros, sino que tiene que haber un ordenamiento, tiene que haber un orden. Porque si cada uno hace lo que le parece, eso va a ser un caos. Entonces tiene que haber un orden. Diga conmigo, orden. Entonces el orden se fundamenta en la autoridad número uno y número dos en la justicia. Ahora, ¿cuál es la autoridad bíblica? No es el poder mandar a otros, sino que la autoridad bíblica es el derecho de ejercer poder. Es una autoridad delegada por Dios. Ahora, la autoridad, según el diccionario, es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Pero la palabra de Dios dice que en la iglesia no debe de ser así, sino que nos debemos de sujetar unos a otros por amor. Amén. Entonces, la autoridad bíblica es el derecho de ejercer poder. Es una autoridad que es delegada por el Señor. Y como le dije, la autoridad tiene un ámbito de operación, tiene un ámbito de competencia. En segundo lugar, lo que sustenta el orden es la justicia. Y la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Entonces, todos necesitamos estar bajo autoridad por una cuestión de justicia, porque es lo que corresponde hacer. Mire, le voy a poner esto con el mejor ejemplo que yo he encontrado en la Escritura. Jesús y Juan el Bautista. Dice la palabra del Señor que Dios envió primero a Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerda cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era el siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista.
Cuando aparece Jesús en escena, Él es bautizado por Juan el Bautista. Y Jesús escoge, o más bien dicho, Él recibe la instrucción de parte de Dios el Padre de sujetarse a Juan el Bautista. Y esto es tremendo, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Entonces usted ve ahí al Dios hecho hombre sujetándose o poniéndose bajo autoridad de otro hombre que no era Dios. Eso es tremendo. Eso nos muestra la humildad de Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo, verdad que sí? Ahora, cuando usted va a la palabra, va a las escrituras, dice la palabra que Jesús estaba en Nazaret y Él fue a Betania a ser bautizado por Juan en el río Jordán. ¿Sabe cuánto recorrió Jesús a pie para ser bautizado? Como 90 kilómetros. Eso es tremendo. Porque nosotros cuando vamos a los bautismos, cuando hacemos bautismos, vamos en auto y que no sé a cuántos kilómetros estará el lugar donde nosotros vamos, pero es cerquita y vamos en auto. Súper cómodo. En cambio Jesús, Él sabía que no podía bautizarlo ningún otro sino Juan el Bautista, porque a Él le había sido la autoridad dada por Dios para bautizar a Jesús. Ahora escuche, cuando Jesús llega para ser bautizado por Juan, Juan le dice lo siguiente: Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dice lo siguiente: deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Ocupa esa palabra. Es necesario que cumplamos toda justicia. En otras palabras, Jesús le dijo: es necesario que hagamos las cosas en orden. Es necesario que yo me ponga bajo tu autoridad. ¿Sabe por qué Jesús tenía que ponerse bajo la autoridad de Juan el Bautista? Porque el mensaje que Jesús traía era exactamente el mismo mensaje de Juan, pero con señales. Cuando Jesús viene y empieza a predicar, es el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a diferencia de Juan, a Jesús le seguían señales. Pero Jesús se puso bajo la autoridad de Juan el Bautista. De manera tal que Juan reconoció eso. Y Juan dijo: después de mí viene uno que es más grande que yo, del que yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero Jesús dijo de él: no se ha levantado hombre más grande de entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Es el mayor profeta que hay. Imagínense, Jesús estando en la posición de hijo de Dios, Él supo que tenía que ponerse bajo la autoridad de Juan para poder funcionar en orden de justicia. ¿Me está entendiendo? Eso es muy tremendo. Eso nos tiene que traer un entendimiento. Ahora quiero que vamos por favor a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 13, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? ¿Sí me dice amén? Gracias. Romanos 13, 1 en adelante. Dice así, escuche por favor. Dice: toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. De manera que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos, porque los gobernantes no son de temer para el que obra el bien, sino para el que obra el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación de ello, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigo al que practica lo malo. Por tanto, es necesario ser dóciles, no solo por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y también por esto pagáis impuestos,
porque son servidores de Dios que se dedican a esto mismo. Pagad a todos las deudas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de las autoridades terrenales, está hablando acerca de los gobernantes, está hablando acerca de ese tipo de autoridad. Y él es muy, mire lo que dice, tienen que ser dóciles a las autoridades, porque no hay autoridad sino que la que ha sido puesta por Dios. Y la que está puesta por Dios ha sido instituida. Entonces el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios, porque el que delega autoridad, porque es el único que tiene autoridad intrínseca en sí mismo, es Dios. Ahora, si esto funciona así en el ámbito secular, en el ámbito de gobierno, ¿cuánto más debiera funcionar, verdad, en la casa de Dios? ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, a contar de este pasaje de Romanos, podemos entender, número uno, que no hay autoridad sino de Dios. Diga conmigo, no hay autoridad sino de parte de Dios. Segundo, dice que el que resiste a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Tercero, dice que el que resiste acarrea juicio para sí mismo. Cuarto, dice que la autoridad no es de temer para el que obra el bien, sino que para el que obra el mal. Después dice que la autoridad es un servidor de Dios para el bien de las personas bajo esa autoridad. Después dice que es necesario ser dóciles a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino que también por causa de la conciencia. Y el apóstol Pablo cierra este apartado de la autoridad diciendo que tenemos deudas con la autoridad. Mire qué tremendo. Dice, al que tributo debemos dar tributo, al que le debemos impuesto debemos darle impuesto, al que le debemos respeto le debemos de dar respeto, y al que merece honra le debemos de dar honra. Entonces se da cuenta cómo el tema de la autoridad es un tema esencial en la escritura para que haya un orden correcto. Si no respetamos la autoridad, no va a haber orden. No va a haber orden. Y la palabra dice que las autoridades son puestas por Dios. Amén. Entonces, en la creación, ¿qué es la mayor autoridad? Dios el Padre. Pero Dios el Padre le dio toda la potestad al Hijo, a Jesús. Porque Él, cuando se levantó de los muertos, dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Los discípulos no dijeron: no vamos nada. Ellos sabían que toda autoridad le había sido dada a Jesús. Cuando el apóstol Pablo reúne a los ancianos y los llama, le dice: necesito que vengan, necesito impartirles algo, necesito darles instrucción. Los ancianos iban. No decían: no vamos nada. Pero sabe, me encuentro por ejemplo en la iglesia, que hace rato yo dije: los días domingos a las 10:30 tenemos que estar acá. Sobre todo, ¿quiénes? Servidores de casa de paz, maestros de niños, ujieres, etcétera. Todos los que trabajan en la obra del Señor acá a las 10:30. Y a las 10:30 después yo me doy cuenta que si yo mando el WhatsApp llegan, si no lo mando no llegan. ¿Cómo es eso? Las disposiciones se entregan una vez, porque hay que darlas en forma constante. Eso significa que no hay un respeto a la autoridad. Entonces, hay distintas autoridades. En el gobierno, el presidente. Voy a nombrar las autoridades máximas. En el ejército es el general. En la universidad es el rector. En el colegio es el director. En la municipalidad es el alcalde. En la región es el intendente. En el Congreso, los senadores y los diputados. En las cortes están los jueces. En el trabajo está el gerente general. En la familia está el padre. En la iglesia en general está Cristo. Y en la iglesia local la autoridad es el pastor. ¿Y la autoridad para qué es? Es para que haya orden. Diga conmigo: orden. Entonces, cuando nosotros andamos en orden,
Escuche, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos habla, Dios nos nutre. ¿Por qué? Porque estamos respetando la cadena de mando que Dios dispuso. Porque yo no podría predicar esta palabra si eso no estuviera fundamentado explícitamente en las Escrituras. No podría de hacerlo. No corresponde, porque mis opiniones no son las que valen. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver cómo es el orden de Dios en las Escrituras. La primera disposición de orden que Dios pone es con Abraham. Y la característica es que Dios llama a Abraham. Lo llamó, se le apareció. Dijo, voy a hacer de ti, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Luego Dios dispuso autoridad en Isaac. Luego Dios dispuso autoridad en Jacob. Fíjese, todo es en orden. Jacob tenía autoridad sobre sus 12 hijos, que son las tribus de Israel. Y cuando Israel ya era muchísima gente, fíjese que Israel viene de un hombre y una mujer que es Abraham y Sara. Y sus descendientes formaron la congregación de Israel. O sea, en resumidas cuentas, Israel del antiguo pacto era una familia, pero muy numerosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Y lo que Dios hace es llamar a un hombre, Moisés. ¿Para qué? Para traer orden a su pueblo. ¿Me está siguiendo, verdad? Para traer orden. Y Moisés sigue trayendo orden y establece a Josué y establece a 70 varones ancianos para que le ayudaran a trabajar con el pueblo. Se da cuenta de que si no respetamos el orden de Dios, siempre va a haber un desorden. Mire, quiero que vayamos por favor a Números capítulo 27. Números capítulo 27, verso 15 en adelante. Números capítulo 27, verso 15 en adelante. ¿Ya lo tiene? Amén. Números 27 del 15 en adelante dice así: y dijo Moisés a Yahvé, Yahvé, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga sobre la asamblea un varón, para que salga, delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Yahvé no sea como ¿qué? Como ovejas sin pastor. Versículo 18. Y Yahvé respondió a Moisés: toma a Josué ben Nun, quiere decir hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tu mano sobre él, y harás que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y le impartirás ¿qué cosa? ¿Qué le va a impartir? Y le impartirás autoridad delante de ellos. Lo investirás con tu autoridad para que los hijos de Israel lo escuchen. Y él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará mediante el juicio de los Urim en presencia de Yahvé. Por orden suya saldrán. Fíjese cómo está ligado autoridad y orden. Por orden suya saldrán y por orden suya entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, toda la asamblea. Y Moisés hizo tal como Yahvé le había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la asamblea.
Luego impuso sobre él sus manos y le impartió, ¿qué cosa? Autoridad, tal como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Se da cuenta que en las cosas de Dios se tienen que conducir como Dios dispone, y que Dios delega autoridad sobre otros para que estos otros sobre los cuales se ha delegado autoridad también puedan impartir autoridad. Entonces se va dando cuenta como la autoridad es una cadena de mando que se va desarrollando. Ahora, escuche, con respecto a la ordenación de Josué, Josué fue respuesta a la oración de Moisés. Moisés primero clamó a Dios, dice, y dijo Moisés a Yahvé, Yahvé, Elohim de los espíritus de toda carne, ponga sobre la asamblea un varón. Y ahí fue cuando Dios le habla a Moisés, y le dice, vas a poner a este, no a otro, este es el sobre el cual tú vas a poner tu autoridad. Lo vas a investir con autoridad para que haya orden, para que cuando Israel tenga que levantarse e ir a otro lugar puedan seguirlo. Dice, para que escuchen su voz. Entonces la oración de Moisés era que Dios pusiera un varón sobre la asamblea, sobre la congregación, para que la congregación no sea como ovejas sin pastor. Y Dios dijo que Josué era varón en el que había espíritu. Fíjese en eso. En el que había espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenía una asignación predeterminada por Dios desde la eternidad. Eso es lo que quiere decir. Dios le dijo a Moisés, en este, no en otro. ¿Habían otros hombres justos que podían haber sido elegidos? Sí. Estaba Aarón, estaba Caleb. A ella le di 2 nombres, pero Dios dijo, quiero que pongas a este, porque en este hay espíritu. Y cuando habla de espíritu, de lo que está hablando es de lo eterno que Dios ha puesto en nosotros. Algo que no se corresponde con lo natural, sino que se corresponde con la eternidad de Dios. Amén. Entonces se le impartió autoridad, se le invistió de autoridad, porque utiliza estas 2 palabras. Dice, le impartirás autoridad y lo vas a investir de autoridad. Investir. No sé, me confundo. Eso que usted ya sabe lo que es. Impartir, yo no puedo impartir lo que yo no tengo. La impartición tiene que ver con lo que yo tengo y se lo traspaso a otro. ¿Se entiende? O sea, es una cuestión del espíritu. Y lo otro, investir o investir, ya lo confundí. Es poner sobre la persona una investidura de autoridad. O sea, lo viste de autoridad. Investir es poner un vestido sobre la persona de autoridad. Dice, por orden suya los hijos de Israel entraban y salían. Y al final dice, tal como Yahvé había ordenado por medio de Moisés. Entonces las cosas en la iglesia no las podemos hacer como nosotros queramos. Hay que consultar al Espíritu Santo de Dios siempre. Siempre. Ayer fui a predicar a un retiro de mujeres y me pidieron que hablara de 1 Timoteo 3:15, que dice así, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, y le dice, para que si me tardo, sepas cómo tienes que comportarte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. O sea, Pablo le está dando instrucciones precisas de comportamiento y de orden. Cuando usted lee todo el capítulo 3, porque eso es 3:15, se va a dar cuenta que lo que Pablo le está dando instrucción a Timoteo es acerca de cómo establecer ancianos u obispos o pastores y diáconos en la iglesia,
que nosotros al día de hoy no tenemos. Solamente aquí hay un pastor, una pastora, porque hemos sido ungidos para tener esa autoridad. Entonces, cuando llegue el día de nombrar más pastores y pastoras, lo primero que tengo que hacer yo es preguntarle a mi pastor Fernando si puedo hacer eso o no, porque eso significa que estoy bajo autoridad. Yo sufrí mucho el tiempo que estuve sin autoridad. Para mí era muy complicado. Yo decía, Señor, yo necesito tener alguien a quien yo rendir cuenta. Yo no puedo andar de forma desordenada, Señor. Sé que el Señor me contestó. Porque necesitamos estar bajo autoridad. Porque cuando estamos bajo autoridad tiene que haber orden en nuestra vida espiritual. Vaya a Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 16. Números 11, 16. Números 11, 16. ¿Lo tiene? Ponga atención aquí, no converse, por favor. Números 11, 16 dice: y Yahvé dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú conozcas como ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y llévalos a la entrada de la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, para que soporten contigo la carga del pueblo, y no la lleves tú solo. Mire la instrucción que le da Dios. Le da el número, le dice 70. Y Dios le dice lo que va a hacer. Le dice: voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner dentro de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de espíritu, hablamos de lo eterno. Pero también estamos hablando del corazón o de la intención de las personas. O sea, usted tiene que alinearse conmigo porque yo soy su pastor. En el momento en que usted está desalineado de mí como su pastor, usted está corriendo con colores propios. Y eso es andar fuera de autoridad. ¿Me sigue, verdad? Dios le dijo: voy a tomar del espíritu que está en ti y lo voy a poner en ellos, para que ellos hagan las cosas como tú las haces. Y fue algo que dispuso Dios, que no se le ocurrió a Moisés. O sea, Dios le dijo a Moisés: vas a hacer esto, vas a hacer esto, y yo voy a hacer que el espíritu que está en ti esté en ellos también, para que corran juntos, para que no lleves la carga tú solo. Ahora, eso está en Números 11. Ahora mire lo que ocurre en Números capítulo 12. El capítulo siguiente. Esto es muy significativo. Números 12, verso 1 en adelante. Mire lo que ocurrió aquí. Dice: murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque era una mujer extranjera la que tenía Moisés, una etíope. Dice: pues él había tomado una mujer cusita. Número 1, murmuraron. Versículo 2 dice: dijeron ellos, ¿verdad? Miriam y Aarón, que a todo esto eran hermanos de Moisés. Dijeron: ¿solo a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. Wow. O sea, es como decir en la iglesia: ¿acaso el Señor habla solamente por el pastor? Por mí también habla el Señor. Y escuche
lo que ellos estaban diciendo era verdad. Dios también hablaba por ellos. Pero ¿por qué Dios se enojó tanto? Y ahora va a ver usted. Porque no se correspondió con el orden de Dios. ¿Se entiende? Verso 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Mire, otra vez, el Señor le habló a los tres por separado. Entonces Miriam o Aarón podrían haber dicho: el Señor me habló. O sea, Dios me va a respaldar en lo que dijimos, Aarón. De improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y los tres salieron. Y descendiendo Yahvé en la columna de nube, se situó a la entrada de la tienda, y fueron llamados Aarón y Miriam, y ambos salieron. Y él les dijo: oíd mis palabras. Si entre vosotros hay un profeta, yo Yahvé seré revelado a él en visión, en sueños le hablo. No ocurre así con mi esclavo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, en visión, pero sin enigmas, y él contempla el aspecto de Yahvé. ¿Por qué no tuvisteis temor de hablar contra mi esclavo, contra Moisés? Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó de la tienda. Y he aquí, Miriam estaba leprosa como la nieve. Entonces Aarón volvió a ver a Miriam, y he aquí, estaba como leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros un pecado por el cual fuimos insensatos y en el cual pecamos. No sea ella como uno que emerge muerto del vientre de nuestra madre, con la mitad de nuestra carne consumida. Y clamó Moisés a Yahvé diciendo: oh Elohim, sánala ahora. Pero Yahvé dijo a Moisés: si su padre solo la hubiera escupido en la cara, ¿no estaría ella en oprobio por 7 días? Sea excluida del campamento por 7 días, y después será readmitida. Mire el principio que hay detrás de esto. Dios lo que le está diciendo a Moisés es que él era como si fuera el padre de Miriam, y que Miriam, con su murmuración, lo que hizo había sido escupirle en la cara a su padre Moisés, que no era su padre sino su hermano, pero que Dios había dispuesto que fuera la autoridad de ella. Y Miriam fue excluida del campamento 7 días, y el pueblo no partió adelante hasta que Miriam fue purificada. Qué tremendo. Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Y qué es murmurar? Escuche. Es hablar una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Y número 2, hablar mal de una persona que no está presente. Y yo creo, amados, que todos nosotros, y me incluyo, en alguna oportunidad hemos murmurado acerca de alguna persona. ¿Verdad que sí? Nos hemos quejado en contra de alguien, hemos hablado en voz bajita acerca de una persona mientras no está. Y eso es un pecado gravísimo delante del Señor. Pero es más grave, porque usted sabe que todos los pecados no son iguales. Pero es más grave aún murmurar en contra de alguien que Dios ha dispuesto como autoridad. Eso es más grave, eso es más peligroso. Ahora, ¿por qué Dios se enojó tanto con Aarón y con Miriam? Porque ellos tomaron su relación personal con Dios para oponerse a quien Dios había dispuesto en su orden.
la autoridad. Por eso que meterse con nuestras autoridades es complicado, hermanos. Eso no es algo que Dios lo toma livianamente. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos tener temor de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de someterse a la autoridad, dice que hay que estar sujetos, no solamente por causa del castigo, sino que también por la conciencia. Porque cuando tú dejas de ser sumiso, o cuando uno deja de ver la autoridad, deja de ver la autoridad, deja de ver el manto en la persona que Dios ha dispuesto como una autoridad, cuando uno deja de ver eso, uno se mete en problemas graves. ¿Sabe? Porque nosotros delante de Dios, todos nosotros delante de Él somos iguales. Usted es tan hijo de Dios como yo. Delante de Él, todos nosotros estamos exactamente en la misma posición delante de Él. Pero en la iglesia hay disposiciones de autoridad que si nosotros no respetamos, nos estamos metiendo, amados, en problemas con Dios por causa de lo que Él ha dispuesto. ¿Se está entendiendo, verdad? Entonces eso es algo muy delicado, es muy peligroso. Moisés sufrió, que yo me acuerde, 2 rebeliones. La primera fue de su propia familia. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos también oían a Dios, pero ellos tuvieron familiaridad con Moisés. No lo estaban mirando como el hombre que Dios había llamado, sino que lo estaban mirando en lo natural, como su hermano. Solamente. Yo soy un ser humano. Una vez escuché, de carne, de hueso y de un pedazo de pescuezo. Un ser humano igual que usted y como yo. Pero en la iglesia, o sea, en este ámbito, solo en este ámbito, yo soy su autoridad. A todos Dios nos pone en diferentes ámbitos como autoridades, pero en la iglesia, yo soy su autoridad. Hay muchos más ejemplos de autoridad en el Antiguo Testamento. Pero hubo otro también que se rebeló contra Moisés. Y sabe que era el primo. Se llamaba Coré. Le pasó lo mismo. En vez de ver el manto de la autoridad de Moisés, lo vio como el primo de él. Y sabe que curiosamente fue muy similar a la rebelión de Aarón y de Miriam o María. También empezó a decir, ¿acaso no todo el pueblo es santo delante del Señor? Nosotros también somos santos delante del Señor. Por nosotros también habla el Señor. ¿Y sabe qué? Era verdad, porque era de los levitas. Y entonces, pero otra vez Dios reacciona muy airado. ¿Por qué? Porque no estaba sujetándose a la disposición de orden que Él mismo había dispuesto. Entonces las cosas de Dios son delicadas. Hay más ejemplos de autoridad en el Antiguo Testamento. Tenemos a Josué, tenemos a David, a Salomón, los profetas, los sacerdotes, los reyes, que todos ellos eran apartados por Dios, y Dios le hablaba a un cierto profeta para que fuera y lo ungiera. Ungir, cuando se unge a una persona como pastor de una congregación, es porque se le está impartiendo una autoridad, invistiendo de una autoridad especial. Ahora, ¿cómo es la autoridad en la iglesia? Mire, así es la autoridad en la iglesia. Hace tiempo que no dibujo, así que si no me queda muy bonito, no se ría ya. Vamos a hacerlo rapidito. Tiene mano redonda, pie redondo también. Ya. Entonces, escuche. No, si yo dibujo súper bien, pero es que aquí te voy a hacerlo rápido. Entonces, en la iglesia de Cristo,
¿Quién es la cabeza? Cristo. Y el resto del cuerpo es la iglesia. Ahora, esto es lo que se le llama el cuerpo místico de Cristo. Cristo y la iglesia. ¿Cómo es? Eso es en la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que, le hago lo bonito para que podamos entender mejor, ¿ya? Aunque no me queden tan bien, pero usted entiende. ¿Está bueno el dibujo? Gracias. Chuta, me quedó medio deforme, pero ahí está más o menos bien. Está a dieta, ya. Eso es en la iglesia de Cristo. ¿Cómo es las cosas en una iglesia local? La cabeza en la iglesia local es el pastor. Los hombros son la pastora. Fíjese, no el cuello, ¿ah? Es diferente. Porque ¿qué hace el cuello? El cuello dice para dónde tiene que girar la cabeza. Eso no es función de la pastora. La pastora es hombros. ¿Qué es hombros? Sostiene la cabeza. ¿Ah? Y los miembros del cuerpo, ellos tienen los ministerios. Entonces, una mano no le puede decir al pie, no te necesito. La cabeza no le puede decir a los hombros, no te necesito. Ni la cabeza le puede decir a la mano, no te necesito. Todos somos necesarios en el cuerpo porque todos tenemos diferente función. Pero hay alguien que dirige. Es el dedo gordo del pie, ¿no? Es la uña encarnada del dedo chico, ¿no? El hígado, el riñón, el páncreas, el corazón, el pulmón, la garganta, ¿no? ¿Cuál es? La cabeza. Estudiando con el Daniel, yo aprendí lo siguiente. Otra vez mono, chuta, ya me están saliendo cada vez más deformes los monos. Señor, dame la unción del profesor Rosa. Ya, cada vez más deforme. Está manco este. Ya, ahí. ¿Qué es lo que hay en la cabeza que es importante? En lo que es la dirección. Gracias, la visión. La boca. El oído. Le hago en el pelo porque está demasiado feo. El pelo. Eso es lo que se ve por fuera. Pero por dentro hay algo que es esencial. Sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. El encéfalo está compuesto del cerebro, cerebelo y el tronco encefálico y la médula espinal. Y ese es el sistema nervioso central. Pero desde el sistema nervioso central salen nervios que lo que hacen, escuche, es mantener conectado todo el cuerpo. ¿A qué? Acá. Pero el que da las órdenes de movimiento es el cerebro. ¿Y eso está dónde? En la cabeza. Ahora, ¿usted cree que eso es casualidad en la palabra? ¿O el Señor hay algo ahí que Él nos quiere enseñar? ¿Será así o no será así? Claro que el Señor nos quiere enseñar algo. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27.
Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. ¿Lo tiene? Dice: y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Y a unos, en efecto, puso ¿quién? Dios en la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Después, poderes. Después, dones de sanaciones. Dotes para ayudar. Dotes para administrar. Diversidad de lenguas. Pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Acaso todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Diga conmigo: orden. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Y a unos, en efecto, puso Dios. Ahí está lo que le dije: autoridad. ¿Puso quién? Dios. Puso Dios. Vaya a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, verso 5. Dice: requisitos para ancianos. Cuando la palabra en el Nuevo Testamento habla de ancianos, la palabra ahí es episcopos, que puede traducirse como anciano, como obispo o como pastor. Pero realmente esa palabra episcopo significa los que cuidan. Tito 1, 5 en adelante. Está hablando el apóstol Pablo a Tito, su discípulo. Y mire lo que le dice. Le dice: por esta razón te dejé en Creta, una ciudad de Grecia. ¿Para qué? Para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Orden, autoridad. Dice: el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía. Porque es necesario que el que cuida de los demás sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Porque hay muchos, ¿cómo dice su versión? Insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, esto es, los judíos que llegaron a creer en Jesús, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es veraz, por lo cual repréndelos severamente, para que sean como sanos en la fe. Y no presten mucha atención a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que pervierten la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias han sido contaminadas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Pablo no se andaba con chicas, Decía lo que tenía que decir y le da instrucciones precisas acerca de los pastores, acerca de a quienes podía él, Tito, poner como ancianos en cada ciudad. Por esta causa te dejé, para que pongas en orden. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 1 en adelante. Dice, otra vez, Pablo a Tito le está hablando, pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. 2 puntos. A los ancianos, o sea, a los pastores, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Asimismo a las ancianas, que sean reverentes en la conducta, no adictas a chismes maliciosos ni esclavizadas por exceso de vino, maestras de lo bueno, para que instruyan a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Exhorta también a los jóvenes a que piensen con sensatez, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, para que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir acerca de nosotros. Y mira el verso 15. Dice, habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. Primera de Timoteo capítulo 3. Este es el penúltimo porción que voy a leer. Primera de Timoteo capítulo 3. Verso 1 al 7. ¿Lo tiene? Dice así: fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás. La versión Reina Valera dice: si alguno anhela obispado. En otras palabras, si alguno quiere ser pastor. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Es necesario, pues, que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda respetabilidad. Pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo será cuidada la iglesia de Dios? No un neófito, esto es, no un recién convertido, no sea que lleno de arrogancia caiga en la acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo.
Entonces, en una congregación pueden haber muchos que tengan un don pastoral o un llamado a ser pastor, pero tienen que ser perfeccionados en su carácter. De lo contrario, por muy llamado que sea y por mucho don que tenga, no puede ser nombrado. Por eso que hay un puro pastor nomás acá. Y no sé por cuánto tiempo más va a ser así. Pero hasta que yo no vea que las personas que pudieran tener llamado cambien sus actitudes, así tengan 80 años, nunca voy a ungirle como pastor, porque me es prohibido por el Señor. Verso 8 dice: asimismo los servidores. La palabra ahí en la Reina Valera es diáconos, pero se traduce como servidores. Póngale ahí: de casa de paz, servidores de la escuela sobrenatural, servidores de la alabanza, servidores de todos los departamentos que tengamos en la casa. Asimismo los servidores, dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancias deshonestas, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean puestos a prueba primero, luego sirvan siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean serias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los servidores sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y a sus propias casas, porque los que sirvieron bien se ganan una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y quiero finalizar con los dos versículos que vienen después, 14 y 15. Dice: aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo. O sea, lo que está detrás, lo que leímos recién. Por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti y te damos gracias porque tu palabra es tan clara. Señor, no es posible tener una doble lectura cuando tomamos todo tu consejo con respecto a cómo deben de ser las cosas en el pueblo de Dios, en la iglesia. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor, porque cuando somos confrontados con la palabra, nos damos cuenta muchas veces de los errores que hemos cometido como humanos, que no estamos exentos de cometer errores. Señor, yo pido que la sangre preciosa de Jesús en este día nos sea lavando, nos sea limpiando, nos sea purificando, Padre, y que podamos entender, podamos comprender, podamos tener revelación de lo que tú quieres y de cómo tú quieres conducir las cosas en esta iglesia. Señor, hay una gran responsabilidad que está sobre mis hombros, que es poder alimentar a tu pueblo y conducirlo a aguas de reposo, a
pastos verdes, Señor, en los cuales puedan ser alimentados. Señor, te pido perdón por mis errores, por mis faltas. Cuando no he sido el pastor que mis ovejas, que son tus ovejas, han requerido, Señor. Señor, delante de ti estoy con temor y temblor, porque sé a lo que me has llamado, porque conozco tu corazón. Señor, y ruego que la sangre de Jesús me lave y me limpie de todo pecado. Señor, cuando yo he murmurado, perdóname, Padre. Cuando he faltado a algún criterio, Señor, de conducción en la iglesia, perdóname, Señor. Aquí estoy, Señor, y quiero ser limpiado. Y te ruego que me ayudes, Señor. Padre, como he orado todo este tiempo, este último tiempo, oro otra vez esta oración. Señor, dame un oído atento para escuchar tu voz. Dame un corazón quebrantado para saber obedecerte. Y así te ruego por cada uno de estos mis amados que son miembros de esta casa. Perdona nuestros errores, perdona cuando ellos han murmurado de algún hermano o aún de mí. Perdónanos, Señor. Queremos caminar en santidad, en justicia delante de ti, porque hay un Dios que está sobre todos nosotros, que conoce las intenciones del corazón y que a cada uno le dará conforme a sus obras. Señor, te pido que tú puedas grabar esta enseñanza en nuestro corazón, para que no seamos hallados faltos. Te pido que quites de nosotros la familiaridad. Nos arrepentimos de eso. Nos arrepentimos de la falta de paternidad. Nos arrepentimos, Señor, de el no sujetarnos los unos a los otros. Perdona las murmuraciones, los conflictos, las divisiones, los malos entendidos, Señor. Perdónanos, Padre. Porque no hay otra cosa que debamos hacer sino que predicar el nombre de Jesús a los que aún no te conocen. Y para poder hacerlo, Señor, necesitamos que tú sanes esta iglesia. Necesitamos que tú puedas revelar los corazones de todos, Señor, y que podamos sujetarnos unos a otros en amor conforme al orden que tú quieres, Padre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana que tú pongas en nosotros esa convicción en lo interior de nuestro espíritu, fuerte, 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 que podamos correr todos juntos. Te ruego que pongas del espíritu que has puesto en mí, en cada uno de los hermanos que están a cargo de cada departamento de la iglesia, Señor. Te pido que pongas del espíritu que está en mí, en los hermanos a cargo de la alabanza, los hermanos a cargo de la escuela de niños, los hermanos a cargo de intercesión, del audio, del equipo de administración y de cada uno de los equipos que tú quieras levantar en esta casa, Señor. Padre, que pueda haber un solo espíritu, no dos, no tres. Que haya una sola visión, no dos, no tres, no cuatro. De acuerdo al diseño de esta casa, Señor. Señor, un clamor en mi corazón hay por el diseño de esta casa en particular. Señor, nos despojamos de todo lo que no es parte de nuestro ADN. Nos despojamos de todo aquello que quisieron, Señor, imponer sobre nosotros. Y ruego que tu diseño, Señor, celestial, sea establecido aquí. Padre, que venga tu reino y se haga tu voluntad en esta iglesia, así como es en el cielo. Y trae orden,
trae autoridad, trae justicia, trae restauración, Señor. Porque lo anhelamos para entrar al año 2020 con una mentalidad diferente, nueva, fresca, dispuesta para toda buena obra, Señor, para predicar y anunciar y llegar a esos que están afuera hoy, pero que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser parte de tu iglesia, la novia de Cristo. Señor, ayúdanos para que podamos respetarnos mutuamente, Señor, sujetarnos mutuamente en amor, con respeto mutuo, con confianza mutua, Padre, sin iras ni contiendas, sin adversidades, sin rencor, sin amargura en el corazón, sabiendo que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que pertenecemos a un cuerpo. Señor amado, cumple en esta iglesia lo que tú has dicho desde la eternidad, Señor. Y todo lo que no es tuyo sea purgado de nuestra vida y de nuestro corazón, Padre. Señor, anhelo ver una iglesia fuerte, comprometida, que predica la fe de Cristo, que sana a los enfermos, que echa fuera demonios, que liberta al cautivo, que da vista a los ciegos. Esa iglesia, Padre, que va donde está el enfermo, que va donde está el pobre para levantarlo, y que es una extensión de tu paternidad en la tierra. Señor, hay tanta hambre y sed de ti en el mundo, y hay tantos que tú quieres que nosotros toquemos con una voz de esperanza, Dios mío. Señor, úsanos para ser esa iglesia. Úsanos para ser esa iglesia. Y que todos juntos podamos amarnos, respetarnos, aún con nuestras diferencias, entendiendo que somos parte de una familia de la fe. Señor, ponemos nuestras coronas delante de ti. Tú eres Rey y Juez justo. Señor, dirígenos a donde tú nos quieres llevar, Padre. Y que esta iglesia pueda ser ejemplo para otras, en amor, en conducta, en fe, en pureza, en santidad, en unción, en poder, en autoridad, pero por sobre todo en amor los unos por los otros, Señor. Te doy gracias, amado Padre, porque sé, Señor, he sido persuadido por ti que esa es la iglesia que tú quieres levantar en este tiempo, Señor. Padre, te ruego que todos aquellos en los cuales tú has puesto el espíritu que has puesto en mí, que tú has puesto en ellos también, respondan a esta palabra y juntos podamos trabajar en el reino, Señor. Gracias, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestros corazones, obra en nuestros corazones, trayendo paz, trayendo fe y amor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Le damos un aplauso al Señor.